Diario de sueños, la secta. Soñé que estaba en un día normal en el liceo, todo completamente típico, pero de un momento a otro, cuando pasaba por delante de un salón, el lugar se invirtió. Lo que estaba a la derecha, ahora se encontraba a la izquierda. Fui inspeccionando ese extraño ambiente y fue entonces cuando llegué a una pequeña plaza. Me encontré con personas vestidas con batas negras, rostros pálidos y grandes ojeras. Enseguida se me presentó quien asumo que era el líder o el portavoz de esa comunidad. Me explicó que era una sociedad compuesta por personas con talentos artísticos que con el arte planeaban cambiar al mundo, una pincelada a la vez. Me dijeron que si me quería unir a ellos, tenía que hacer una prueba de talento, tocando el piano en frente de todos. La prueba sería el día siguiente. Me dijeron que nos encontrábamos en un mundo invertido, que no era más que una fracción de la realidad aislada de la misma, pero en la cual existía un puente para ir y venir. Y no solo eso. Me dijeron también que estando en la fracción de realidad, podíamos elegir dónde aparecer. Luego me distrajeron un poco y aparecí en mi cama. Ya era de noche. No sabía cuánto tiempo había estado en el lugar. La verdad, no sabía si solo había sido un sueño, así que simplemente dormí. Al despertar, estaba de pie frente a la misma gente que había visto el día anterior en la fracción de realidad. Sin embargo, el ambiente, a pesar de ser el mismo, estaba como girado en una dirección que no parecía la natural. Como fuese, también había un objeto nuevo en el lugar. En el medio de la plaza vi un piano. Me dijeron que ya sabía lo que tenía que hacer. Esa era mi prueba. Mis habilidades con el piano eran muy mediocres. No sabía leer partituras y aún así no había partitura que leer. En ese momento me indicaron que yo sabría qué tocar, que sintiera la respuesta y no la buscara visualmente. Cerré los ojos, toqué una tecla del piano con una mano mientras con la otra tanteaba las teclas que tenía cerca. De repente algo se me hizo familiar. Sentí que había algo que ya sabía, una canción tal vez. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya había empezado a tocar. Tenía los ojos cerrados, pero al parecer concentrarme en tocar el piano no era necesario. Era como si hubiese practicado esa canción años. Así que me imaginé a mí, desde afuera, viéndome tocar un instrumento que no manejaba enfrente de toda esa gente que no conocía. Me sentí increíble. Cuando terminé de tocar, nadie aplaudió. Todos se quedaron viéndome fijamente. No noté expresión alguna. Tampoco me fijé mucho. Solo buscaba la cara conocida de la persona que aquel día anterior me había propuesto realizar esta prueba. Lo vi alejándose y metiéndose en un cuarto. Enseguida salió con una pequeña sonrisa en su rostro y algo en sus manos cubierto con una manta púrpura. Se dirigió directo a mí y me dijo que lo había hecho excelente, que tenía talento suficiente para estar allí con ellos, que la ceremonia de iniciación empezaría ahora mismo y aquí mismo. Pregunté por el piano, mientras le seguía los pasos lentos y calmados que daba hacia una dirección que desconocía. Me dijo que el piano no era uno común, que lograba descifrar el potencial que tenían las personas dentro de sí, atrapado, y lo exponía para ser admirado. En eso, atravesamos una especie de pared transparente y nos encontramos en el liceo. En mis manos yacía el objeto envuelto en una pequeña manta púrpura, con una nota que decía: ve a donde nos conocimos la primera vez, no descubras la manta hasta llegar allí. Fui por el mismo lugar donde accedí aquella vez por error. Sin embargo, nada sucedió. Me dirigí a la plaza y era tal como siempre era. Entonces empecé a desistir. Pero, ¿cómo podía? Tenía un objeto extraño en mis manos, no era una ilusión. Me fui, pensando que tal vez, solo tal vez,
podría acceder a ese lugar desde otro punto. ¿Pero desde dónde? Volví al liceo en busca de respuestas, pero nadie me creería. Iba a buscar en las paredes, en las esquinas, pero ¿cómo sucedió esto? Derrotado, me senté en la pequeña plaza vacía, con el papel pegado en la manta púrpura y su objeto misterioso debajo. No podía descubrir el objeto, tenía mucho miedo sobre eso. Sería romper las reglas de una organización cuyo poder desconozco, y para poder jugar con la realidad deben ser bastante poderosos. Entonces se me ocurrió, por mera verificación, voltear la nota pegada a la manta, a ver si había algo escrito. Cuando la volteé, fue como si hubiese volteado mi realidad. Aparecí en la misma plaza, virada, pero esta vez llena de gente, la misma gente que había estado buscando todo el día. Parecían estar ocupados, pero conscientes de mi llegada. Se me acercó la misma persona que me dio el manto púrpura con una túnica negra. Me miró a los ojos por un instante y prosiguió: lo has hecho muy bien. La curiosidad es lo más valioso que un humano puede poseer, pues ella te lleva a lugares o experiencias que no has conocido antes. Así te vuelves una persona más completa y experta. Sin la curiosidad, nada progresaría como lo hace hoy en día, pero claro, todo correspondiendo a las reglas impuestas. Me quitó lentamente la manta con el objeto dentro, me dio la túnica negra y me dijo que la vistiera. Él volvería en un segundo. Al ponérmela, me sentí cómodo. El exterior no era más una amenaza para mí. Si me ponía la capucha, me era imposible ver hacia atrás, siendo adelante mi único objetivo. Por un momento, sentí que de verdad pertenecía a ese lugar. El chico volvió. Me dijo que la túnica había sido hecha con detalle para que me quedara bien. No me di cuenta, me distraje con esto último que me dijo, pero todos los que habían estado allí, ocupados, ahora estaban de pie a mi alrededor, observándonos. Fue entonces cuando vi lo que había en la manta púrpura. Era un brazalete, pero su forma era peculiar. Era acero, color gris plomo, dividido por tubos que estaban unidos entre sí por un soporte central. Se parecía bastante a como una columna vertebral soporta las costillas. Pero había algo aún más intrigante en ese brazalete, y es que era demasiado pequeño para la muñeca de una persona adulta o incluso un adolescente. Fue entonces cuando todos sacaron su muñeca derecha de la túnica y revelaron lo que fue para mí una locura. El brazalete es muy pequeño a propósito. Se abre y se inserta en el brazo, entre el radio y el culto, quedando así sobresaliendo bajo los tendones del brazo y sobre el brazo en sí. Al ver que yo sería el próximo a usar tal objeto, huí. Me abrí paso entre la gente y llegué a la salida de la plaza a toda velocidad. Cuando la pasé, el tiempo se detuvo por un segundo. La realidad se estaba volteando de nuevo. Con la realidad volteada, había desaparecido la túnica negra que llevaba puesta. Estaba en el liceo de nuevo. Di un par de pasos al salón más cercano para ver si esta realmente era mi realidad. Y encontré una cara conocida. Era uno de mis profesores. Me alegré muchísimo en ese momento, pero duró bastante poco, porque cuando asomé la mirada atrás de él, no había lo que solía ser un salón de clases. En vez de eso, había una habitación descomunal, demasiado grande, con un montón de cajas y estantes enormes. Súbitamente desperté. Este sueño es un poco extraño, pero es lo que es. Realmente fue uno de los más icónicos y de los que más recuerdo haber soñado. Y pues nada, si quieres escuchar o leer sobre más sueños, hay más disponibles en el canal o en el blog de Insomnio. Si quieres compartir tus sueños con nosotros, déjanos en los comentarios o envíanos un email y los veremos en breve. Será hasta otra. Chao.